esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema software libre basado en el libro de Richard Stallman, en el cual abarcaremos el software libre a nivel internacional como a nivel nacional. Esperamos que sea de su agrado y de gran apoyo esos temas que vamos a profundizar, ya que son temas muy relevantes en la tecnología. Y de esta forma empezamos nuestra exposición. Para empezar con la exposición, vamos a hablar de la historia del software libre. Richard Matthew Stallman es el creador del concepto del software libre y fundador de la Free Software Foundation. Entre los años de 1960 y 1980, el software no se consideraba un producto, sino un añadido que los vendedores de computadoras de la época aportaban a sus clientes para que estos pudieran usarlas. En dicha cultura, era común que programadores y desarrolladores de software compartieran libremente sus programas, unos con otros. Este comportamiento era particularmente habitual en algunos grupos de usuarios de la época, como DECUS, Grupo de Usuarios de Computadora D. A finales de la década de 1970, las compañías indicaron el hábito de imponer restricciones a los usuarios con el uso de acuerdos de licencia. En 1971, cuando la informática todavía no disfrutaba de su gran auge, las personas que hacían uso de ella en ámbitos universitarios, empresariales, creaban y compartían el software sin ningún tipo de restricciones. Con la llegada de los años 1980, la situación empezó a cambiar. Las computadoras más modernas comenzaron a utilizar sistemas operativos privativos, forzando a los usuarios a aceptar condiciones restrictivas que impedían intercambiar, compartir o realizar modificaciones a dicho software. En caso de que algún usuario o programador encontrase algún error en la aplicación, lo único que podía hacer era darlo a conocer a la empresa desarrolladora para que ésta lo solucionara. Aunque el programador estuviese capacitado para solucionar el problema y lo desease hacer sin pedir nada a cambio, el contrato le impedía que modificase el software. En 1971, el estadounidense Richard Matthew Stallman, estudiante como hacker del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en la década de 1980, la cultura hacker que constituía la vida de Stallman empezó a disolverse bajo la presión de la comercialización en la industria del software. Los demás compañeros de Stallman, también hackers del laboratorio, fundaron la compañía Symbolics, que intentaba reemplazar el software libre producido en las instalaciones por software no libre de su propiedad. Stallman contó que en años anteriores les habían regalado una impresora, pero esta impresora no funcionaba a la perfección, ya que cada vez que enviaban los archivos, las hojas se atascaban, por lo cual Richard Stallman decide arreglar el problema e implementar el envío de un aviso por red cuando la impresora se bloqueara. Para ello necesitaba tener acceso al código fuente de los controladores de la impresora, por lo cual pidió a la empresa que les había regalado que le dieran el código fuente. Así que la empresa se negó a entregarle dicho código fuente. En ese preciso instante, Stallman se vio en una encrucijada. Debía elegir entre aceptar el nuevo software propietario, firmando acuerdos de no revelación, y acabar desarrollando más software propietario con licencias restrictivas, que a su vez debían ser más adelante aceptados por sus propios colegas. Stallman renunció a su empleo, viendo que realizar programas libres y vender copias de cintas, y el 27 de septiembre de 1993 anunció en varios grupos de noticias de User el inicio del proyecto GNU, que perseguía crear un sistema operativo completamente libre. En 1985, Stallman fundó la organización Free Software Foundation, conocida con las siglas FSF, e introdujo la definición formal del software libre y el concepto de copyleft, que desarrolló para otorgar libertad a los usuarios y para restringir las posibilidades de apropiación del software. En 1984, Stallman renuncia al MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, traducido al inglés, para evitar que la universidad exigiera derechos sobre el software que estaba desarrollando en el marco del proyecto GNU. Y en 1985 publica el manifiesto GNU para describir el proyecto y explicar la importancia del software libre. En 1986 publicó la definición de software libre y creó la Fundación para el Software Libre, FSF. Y en 1989 publicó la primera versión de la licencia pública, General GNU,
en inglés General Public License, o conocido con las siglas GPL. La definición del software libre. El software libre es una cuestión de libertad, no de precio. Para comprender este concepto, debemos pensar en la aceptación de libre como en libertad de expresión y no como en barra libre. Con software libre nos referimos a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Software libre es cualquier programa cuyos usuarios gocen de estas libertades, de modo que debería ser libre de redistribuir copias con o sin modificaciones, de forma gratuita o cobrando por su distribución, a cualquiera y en cualquier lugar. Gozar de esta libertad significa, entre otras cosas, no tener que pedir permiso ni pagar para utilizarlas de forma privada, ya sea en tu trabajo o en tu tiempo libre, sin siquiera tener que mencionar su existencia. Si decidieras publicar estos cambios, no deberías estar obligado a notificarlo de ninguna forma ni a nadie en particular. La libertad para utilizar un programa significa que cualquier individuo u organización podrá ejecutarlo desde cualquier sistema informático, con cualquier fin y sin la obligación de comunicárselo subsiguientemente ni al desarrollador ni a ninguna entidad en concreto. Tipos de licencias. El software no se vende, se licencia. Una licencia es aquella autorización formal con carácter contractual que un autor de un software da a un interesado para ejercer actos de explotación legales. En las licencias de software libre, esos derechos son muy abiertos y permisivos. Apenas hay restricciones al uso de los programas. De ahí que ayuda al desarrollo de la cultura. Pueden existir tantas licencias como acuerdos concretos se den entre el autor y el licenciatario. Desde el punto de vista del software libre, existen distintas variantes del concepto o grupos de licencias. Primera licencia, licencias GPL. Una de las más utilizadas es la licencia pública general del GNU, GNU-GPL. El autor conserva los derechos de autor, copyright, y permite la redistribución y modificación bajo términos diseñados para asegurarse de que todas las versiones modificadas del software permanecen bajo los términos más restrictivos de la propia GNU-GPL. Esto hace que sea imposible crear un producto con partes no licenciadas, GPL. El conjunto tiene que ser GPL, es decir, las licencias GNU-GPL posibilitan la modificación y redistribución del software, pero únicamente bajo esa misma licencia. En la práctica, esto hace que las licencias de software libre se dividan en dos grandes grupos: aquellos que pueden ser mezclados con código licenciado bajo GNU-GPL y las que no permiten incluir a los mayores u otros requisitos que no contemplen ni admitan la GNU-GPL, y que por lo tanto no pueden ser enlazadas ni mezcladas con código gobernado por la licencia GNU-GPL. En el sitio web oficial de la GNU hay una lista de licencias que cumplen las condiciones impuestas por la GNU-GPL y otras que no. Aproximadamente el 60% del software licenciado como software libre emplea una licencia GPL o de manejo. Licencias LGPL. La licencia pública general reducida del GNU, o más conocida por su nombre en inglés GNU Lizard, General Public License, es por su nombre una licencia creada por la Foundation Software Free, que garantiza la libertad de compartir y modificar el software cubierto en ella, asegurando que el software es libre para todos sus usuarios. Esta licencia se aplica a cualquier programa o trabajo que contenga una nota puesta por el propietario de los derechos del trabajo, estableciendo que su trabajo pueda ser distribuido bajo los términos de esta. Licencias AGPL. La licencia pública general de Affero, en inglés Affero General Public License, también Affero GPL o AGPL, es una licencia copyleft derivada de la licencia pública general de GNU, diseñada específicamente para asegurar la cooperación con la comunidad en el caso del software que corra en servidores de red. La Affero GPL es íntegramente una GNU-GPL, con una cláusula nueva que añade la obligación de distribuir el software si éste se ejecuta para ofrecer servicios a través de una red de ordenadores.
La Free Software Foundation recomienda que el uso de la GNU AGPL v3 o versión 3 sea considerada para cualquier software que usualmente corra sobre una red. Licencias de estilo BSD, llamadas así porque se utilizan en gran cantidad de software distribuido junto a los sistemas operativos BSD. El autor, bajo tales licencias, mantiene la protección de copyright únicamente para la renuncia de garantía y para requerir la adecuada atribución de la autoría en trabajos derivados. Pero esto permite la libre redistribución y modificación incluso si dichos trabajos tienen propietario. Incluso si dichos trabajos tienen propietario. Estas licencias son muy permisivas, tanto que son fácilmente absorbidas al ser mezcladas con la licencia GNU-GPL, con quienes son compatibles. Puede argumentarse que esta licencia asegura el verdadero software libre, en el sentido que el usuario tiene libertad ilimitada con respecto al software y que puede decidir incluso redistribuirlo como no libre. Otras opiniones están orientadas a destacar que este tipo de licencia no contribuye al desarrollo de más software libre. Licencia PSFL. La Python Software Foundation License, anteriormente Python License, es una licencia de software libre muy permisiva, al estilo de la licencia BSD, es decir, que cumple con los requisitos OSI para ser declarada licencia del software libre. Además, es compatible con la licencia GPL. La licencia PSFL no es una licencia copyleft y permite modificaciones del código fuente, así como la creación de trabajos derivados sin requerir que ni las modificaciones ni los trabajos derivados tengan que ser a su vez un código abierto. Asimismo, está dentro de las listas de licencias aprobadas tanto por la Free Software Foundation como por la Open Source Initiative. Licencia MIT. La licencia MIT es una de las tantas licencias de software que ha empleado el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology. A lo largo de su historia, y quizás debería llamarse más correctamente licencia X11, ya que es la licencia que llevaba este software de muestra de la información de manera gráfica. X, Windows System. Originado del MIT en los años 1980. Licencia MPL y derivadas. Esta licencia es de software libre y tiene un gran valor porque fue un instrumento que empleó el Netscape Communications Corp para liberar su Netscape Communicator versión 4 y empezar ese proyecto tan importante para el mundo del software libre. Mozilla. Se utilizan en gran cantidad de productos de software libre de uso cotidiano en todo tipo de sistemas operativos. No obstante, la MPL no es tan excesivamente permisiva como las licencias tipo BSD. Estas licencias son denominadas de Copyleft Delete. CDDL. Common Development and Distribution License. Licencia común de desarrollo y distribución. También conocida como Sun Public License, SPL, versión 2. Es una licencia de código abierto, OSI, y libre, producida por Sun Microsystems, basadas en la Mozilla Public License o MPL, versión 1.1. La licencia CDDL fue enviada para su aprobación al Open Source Initiative el 1 de diciembre del 2004 y fue aprobada como una licencia de código abierto a mediados de enero del 2005. En el primer borrador hecho por el Comité de Divulgación de Licencias OSI. La CDDL es una de las 9 licencias más populares mundialmente, usadas con fuertes comunidades. Copyleft. Hay que hacer constar que el titular de los derechos de autor, copyright, de un software bajo licencia copyleft pueden también realizar una versión modificada bajo su copyright original, cualquier licencia que desee, además de distribuir la versión original como software libre. Esta técnica ha sido usada como un modelo de negocio por una serie de empresas que realizan software libre, por ejemplo, MySQL.
Esta práctica no restringe ninguno de los derechos otorgados a los usuarios de la versión copyleft. Licencia EPL. La licencia pública Eclipse, EPL, es una licencia utilizada por la Fundación Eclipse para su software. Sustituye la licencia pública común, CPL, y elimina ciertas condiciones relativas a los litigios sobre patentes. La licencia pública de Eclipse está diseñada para ser una licencia de software favorable a los negocios y cuenta con disposiciones más débiles que las licencias copyleft contemporáneas. El receptor de programas licenciados EPL puede utilizar, modificar, distribuir y copiar el trabajo y las versiones modificadas. En algunos casos están obligados a liberar sus propios cambios. Licencia APSL. La Apple Public Source License es la licencia de código abierto y de software libre bajo la cual se publicó el sistema operativo de Apple. Darwin. Esta licencia fue adoptada de forma voluntaria para aumentar la colaboración de la comunidad de la que se origina gran parte de Darwin. La primera versión de APSL fue aprobada por Open Source Infinity, OSI. La versión 2.0, lanzada el 29 de julio del 2003, es compatible con las directrices de la Free Software Foundation y también está aprobada por la OSI. La Free Software Foundation aprobó la Apple Public Source License versión 2.0 como una licencia libre, ya que reúne los requisitos y afirma que está muy bien usar y mejorar el software ya publicado bajo esta licencia, pero no recomendada utilizarla para proyectos nuevos. Licencia Apache. La licencia Apache Software License, para versiones anteriores a 2.0, es una licencia de software libre creada por la Apache Software Foundation, ASF. La licencia, conversión. Licencia PHP. La licencia PHP es la licencia bajo la cual se publica el lenguaje de programación PHP, de acuerdo a la Free Software Foundation. Es una licencia de software libre, no copyleft, y una licencia de código abierto, según la Open Source Infinity. Debido a la restricción en el uso del término PHP, no es compatible con la licencia GPL. Ahora hablaremos de la Free Software Foundation. A medida que aumentaba el interés por Emacs, otros vinieron a sumarse al proyecto GNU y decidimos que era el momento de sumarse a este proyecto, ya que es ahí cuando se vuelven a buscar fuentes de financiación. De este modo, en 1985 creamos la Free Software Foundation, una organización sin ánimos de lucro dedicada al desarrollo de software libre. La FSF también se hizo con la empresa de distribución de copias de Emacs, a la que más tarde añadirían otros programas libres, no solo de GNU, así como la venta de manuales libres. La FSF acepta donaciones, pero la mayor parte de sus ingresos siempre ha procedido de sus ventas, de copias de software libre y de otros servicios relacionados con eso. En la actualidad vende CD-ROM en código fuente, CD-ROM con los binarios y manuales cuidadosamente impresos, con la total libertad para ser redistribuidos y modificarlos. Y Deluxe Distributions, colecciones enteras de software adaptadas a la plataforma de elección del cliente. Los empleados de la Free Software Foundation han escrito y se han encargado del mantenimiento de una serie de paquetes de software de GNU. Dos ejemplos notables son la biblioteca C y la Shell, todos los programas ejecutados en un sistema de GNU Linux. Utilizan la biblioteca C de GNU para comunicarse con Linux. Fue desarrollada por un miembro de la plantilla de Free Software Foundation, Roland McGrath. La shell utilizada en la mayoría de los sistemas GNU Linux se llama Bash, acrónimo de Born Again Shell, desarrollada por otro empleado de la FSF, Brian Fox. Financiamos el desarrollo de esos programas porque el proyecto GNU
no se reducía exclusivamente a las herramientas o al entorno del desarrollo. Nuestra meta era un sistema operativo completo y estos programas eran necesarios para alcanzar nuestro objetivo. Con el nombre de Born Again Shell, pretendíamos mofarnos de la Bourne Shell, la shell más común en Unix. Siguiendo con la exposición, hablaremos acerca de las ventajas del software libre. Primera ventaja, escrutinio público. Al ser muchas las personas que tienen acceso a este código fuente, es por eso que esto lleva a un proceso de corrección de errores, el cual es muy dinámico. No hace falta esperar que el proveedor de software saque una nueva versión. Segunda ventaja, independencia del proveedor. Con esta ventaja, nosotros disponemos del código fuente en el cual cualquier persona puede continuar ofreciendo soporte desde un desarrollo u otro tipo de servicio para el software. Luego también esto no está supeditado a las condiciones del mercado en el cual el proveedor te imponga hacer algo. Es decir, que si es que este proveedor se va del mercado porque no le conviene y descontinúa el soporte, nosotros podemos contratar a otra persona para que pueda hacer el software, ¿no? Otra ventaja sería el manejo de la red. Esto incluye traducción. Cualquier persona capacitada puede traducir este tipo de software y adaptar un software libre a cualquier lengua. Otro sería la corrección ortográfica y gramatical. Una vez traducido el software libre, este puede presentar errores de este tipo, los cuales pueden ser subsanados por un especialista con mayor rapidez, con una persona, claro, que tiene que estar capacitada. Otra ventaja del software libre es la mayor seguridad y privacidad que este software nos va a brindar. Esto es ya que los sistemas de almacenamiento y recuperación de la información son públicos. Cualquier persona que quiera ver y entender cómo es que los datos se almacenan en un determinado formato o sistema, ¿no? Existen diferentes una mayor dificultad para introducir códigos maliciosos, como por ejemplo ser espías, por ejemplo capturador de teclas, o también de control remoto, por ejemplo el troyano, entre otras cosas, ¿no? Otra ventaja del software libre es la garantía de continuidad. El software libre nos puede ayudar porque puede seguir siendo usado aún después de que haya desaparecido la persona que lo ha elaborado, dado que cualquier técnica informática nos puede ayudar a continuar desarrollando este software, mejorándolo o también adaptándolo. Otra ventaja del software libre es el ahorro en costos, ya que en este tópico nosotros debemos distinguir 4 grandes costos, los cuales está primero el costo de adquisición, luego el costo de implantación, seguido del soporte o mantenimiento, y por último está el costo de interoperabilidad, en el cual el software libre principalmente disminuye el costo de adquisición, ya que al otorgar la libertad de distribuir copias, nosotros podemos ejercer con la compra de una sola licencia y no con tantas licencias como computadoras poseamos.
Como sucede, claro, con la mayoría de los casos de softwares propietarios o software corrientes, ¿no? También tenemos las desventajas, claro, del software libre. Las desventajas, la primera es la dificultad en el intercambio de archivos. Esto se da mayormente en los documentos de texto o generalmente creados con Microsoft Word, ya que si nosotros queremos abrir como un software libre, por ejemplo el OpenOffice, nosotros no podríamos porque nos va a dar error o se perderían datos. Pero está claro que si es que Microsoft Word creara sus documentos con un formato abierto, esto no sucedería, puesto que el software no sería compatible. Otra ventaja es los mayores costos de implantación e interoperabilidad. Dado que el software constituye algo nuevo, ello supone que nosotros deberíamos afrontar un costo de aprendizaje, de instalación, de migración, de interoperabilidad y entre otros, cuya cuantía puede verse disminuida por una mayor facilidad en las instalaciones y o en el uso de emuladores, ¿no? Por ejemplo, si el usuario utiliza Microsoft Windows, la solución sería instalar alguna distribución de GNU, Linux y luego un emulador de Windows, como por ejemplo Wine, VMword, Terminal X, entre otros dispositivos. Vale aclarar también que el costo de migración está referido al software, ya que lo que hace el hardware generalmente es el software libre no posee mayores requerimientos que el software propietario, claro. Vayamos ahora al siguiente tema, que es software libre, libertad y cooperación. ¿Qué quiere decir esto? Algunos preguntan, ¿cómo que software libre si me cuesta $150? Pues bueno, el motivo de que la preguntaran esto es que la mayoría de las personas se confunden por los múltiples significados de la palabra inglesa libre, puesto que un significado se refiere al precio y el otro se refiere a la libertad. Cuando se habla de software libre, se refiere a la libertad, más no al precio. La cuestión es libertad. Libertad para todos los que utilizan el software libre. Tanto si es que es una persona o un programador, como si no lo fuera. Un programa es software libre para ti, como por ejemplo, como un usuario particular, si tendría las siguientes libertades. Primero tendría que tener la libertad cero. ¿Qué quiere decir? Es la libertad de ejecutar el programa con cualquier propósito, del cual tú puedes hacerlo de la forma que tú quieras. Luego tenemos la libertad 1, que esta libertad se refiere a ayudarte a ti mismo cambiando el programa para que este programa se ajuste a tus necesidades. Este software o esto puede significar arreglar los fallos que tengas o también añadir nuevas características. Esto debería ser libre para ti, ¿no? Para que tú puedas hacer las modificaciones que tú quieras. Luego tenemos la libertad número 2,
La libertad número 2 es la libertad en el cual te permite ayudar al prójimo distribuyendo las copias del programa, puesto que para los seres que pueden pensar y aprender, nosotros podemos compartir conocimiento útil, el cual es un acto de amistad fundamental. Cuando estos seres usan ordenadores, este acto de amistad toma la forma de compartir software. Por último, tenemos la libertad número 3, que es la libertad de ayudar a construir tu comunidad publicando una versión mejorada del software libre. De modo que nosotros podemos beneficiarnos de hacer este trabajo. Es cuando tú mejoras el software. Si tienes todas estas libertades del software, el programa es un software libre. Ahora, las libertades que distinguen el software libre del software corriente son las libertades número 1, número 2 y número 3, puesto que la libertad 0 te lo puede dar cualquier software. Ahora pasemos al siguiente tema, el cual es decisiones que afectan el uso del software libre. Con esto podemos decir que la primera decisión que afecta el uso del software libre es la libertad de elección. Veamos esto respecto al software. Se obtiene la independencia del soporte de versiones entre el público. Es de público conocimiento que el Microsoft ha dejado de ofrecer soporte de desarrollo a Windows 95, a Windows 98, para dedicarse de lleno a un Windows ME, 2000, XP y .NET. También podemos decir con respecto al hardware que al tener estos requisitos de funcionamiento no tan elevados, el usuario no está atado a la compra de una determinada computadora o procesador con un disco rígido, con cantidad de memoria RAM, entre otras cosas. Esta compra que haga el usuario solo va a depender de la velocidad con la que se va a agilizar sus tareas, es decir, el software va a funcionar o no en esas condiciones. Otro es respecto al soporte. ¿Qué quiere decir esto? Al tener el acceso al código fuente, cualquier persona que sea idónea nos puede ofrecer un soporte, no solo nuestro proveedor, sino también que en el software propietario esto no sucede, ya que ninguna persona ajena al proveedor conoce el funcionamiento interno de este mismo. Luego tenemos también respecto a la formación o capacitación. Esto lo puede ofrecer cualquier persona, no solo el proveedor. Ahora, otra decisión que influye es la protección de la inversión. Esto con respecto al software. Los desarrollos del software siempre son aprovechables para otros desarrollos si se licencia de una manera libre. Además, al momento es una ayuda a la comunidad de usuarios y esto supone un potencial extraordinario cuando la generación de un nuevo software, ¿no? Ahora veamos con respecto al hardware. Para este no se necesita reemplazar el hardware de una manera constante. ¿Por qué? Porque no se necesita cambiar el software si este ya no funciona como se requiere. Ahora, con respecto al soporte, la experiencia ganada con los técnicos propios puede ganarse a otro tipo de software. Ahora, con respecto a la formación,
Como no existen artificios para ocultar información, se puede elegir a otra persona que brinde una capacitación con un precio más accesible. Luego, tenemos también con una relación entre el rendimiento y precio. Como una decisión que afecte el uso del software libre con respecto al costo del software libre. El software libre tiene una ventaja de que no obliga a pagar una licencia por cada computadora en el que se lo va a instalar. Con respecto también al costo del hardware. Ahora, en esto hay ciertos software propietarios que tienen requerimientos excesivos de hardware para funcionar, es decir, no hay una relación razonable entre la tarea que realiza el hardware y la tarea que requiere. Ahora, con respecto al costo de soporte, su costo va a ser menor porque cualquier persona lo puede ofrecer. Si bien es cierto que no tenemos una calidad garantizada, por último tenemos el costo de información. Este costo va a ser menor, ¿por qué? Porque no está monopolizado. Aquí está el mismo comentario realizado con respecto al costo de soporte. Ahora pasaremos al siguiente punto, que es el tema de por qué el software libre no debe tener propietarios. Veamos. El sistema de copyright es aquel que permite que los programas de software tengan propietarios, la mayor parte de los cuales pretenden privar al resto del mundo del beneficio potencial que nos va a otorgar el software. Los propietarios desearían ser los únicos que pueden copiar y modificar el software que nosotros usamos. Los propietarios hacen uso de distintos argumentos para que así se le pueda conceder el control absoluto de cuando nosotros usamos nuestra información. Por ejemplo, un argumento para esto es la exageración, puesto que los propietarios calculan todas sus pérdidas como si todos y cada uno hubiese comprado una copia. Esto es una exageración. Bueno, ahora, el siguiente argumento es la ley, puesto que los propietarios a menudo describen el estado actual de la ley, así como las duras acciones con las que nos amenazan a todos, ¿no? Para que no sigamos con esto. Otro sería el derecho natural, puesto que los autores a menudo usan de conexiones especiales con los programas que han escrito. Con esto añaden que, en consecuencia, sus deseos e intereses respecto al programa simplemente prevalecen sobre los de cualquier otra persona. Bueno, por último está la economía. El último argumento que ellos usan para justificar la existencia de propietarios de software es que esto conduce a la producción de muchos más software. Ahora, entonces podemos decir, ¿qué es lo que la sociedad necesita realmente? Pues lo que nosotros necesitamos es una formación que esté verdaderamente a disposición de nosotros, los ciudadanos. Por ejemplo, programas que la gente pueda leer, pueda arreglar, pueda adaptar y mejorar, no solamente ejecutar. Pero lo que los propietarios de software ofrecen de forma característica es una caja negra que no podemos estudiar ni tampoco podemos modificar.
Continuando con la exposición, ¿por qué el software libre es mejor que el open source? En 1998, algunos dentro de la comunidad del software libre empezaron a utilizar el término software open source en lugar de software libre para describir lo que hacía. El término open source se asoció rápidamente con un enfoque distinto, una filosofía distinta e incluso diferentes criterios para poder decidir con qué licencias debían trabajar. El movimiento de software libre y el movimiento open source son hoy en día dos movimientos separados con diferentes puntos de vista y objetivos. La diferencia fundamental entre los dos movimientos está en sus valores, en su visión del mundo. Para el movimiento open source, la cuestión de si el software debe ser fuente abierta es una cuestión práctica, no ética. Como fue expresado, el open source es un método de desarrollo, el software libre es un método social. Para el movimiento open source, el software no libre es una solución ineficiente. Para el movimiento de software libre, el software no libre es un problema social y el software libre una solución. Relación entre el movimiento del software libre y el movimiento open source. El movimiento de software libre y el movimiento open source son como dos campos políticos dentro de una misma comunidad de software libre. Están en desacuerdo en los principios básicos, pero están más o menos de acuerdo en la práctica. El enemigo de los dos es el software privado. No estamos en contra del movimiento open source, pero no se debe de mezclar con el software libre. Comparación de los dos términos. El término software libre puede entenderse como un software que se puede obtener por un precio cero, que encaja también con el significado deseado, software que da al usuario ciertas libertades. La definición oficial de software de código fuente abierto, tal y como está publicado por la Open Source Initiative, se acerca mucho a nuestra definición de software libre. De todos modos, es algo pobre en algunos aspectos, y han aceptado algunas licencias que nosotros consideramos inaceptablemente restrictivas para los usuarios. De todos modos, el significado obvio para software de código fuente abierto es que puedes ver el código fuente. Pero la explicación de software libre va de la mano con la siguiente frase: libertad de expresión, no barra libre. Miedo a la libertad. El argumento principal del término software open source es que el término software libre hace que algunas personas se sientan un tanto incómodas. Hablar sobre libertad, hablar sobre asuntos éticos, sobre responsabilidades, así como conveniencia, es pedirle a la gente que piense sobre cosas que preferiría ignorar. Hoy, mucha gente se está cambiando al software libre por razones puramente prácticas. Atraer a los usuarios al software libre no es todo el trabajo, es solo el primer paso. Tarde o temprano, a estos usuarios se les invita a regresar al software propietario por alguna ventaja práctica. Innumerables empresas intentan ofrecer tal tentación. ¿Y por qué iban a rechazarlo los usuarios? Solo si han aprendido a valorar la libertad que les da el software libre en su propio interés. ¿Podría ayudar una marca registrada? Los defensores de open source trataron de convertirlo en una marca registrada, diciendo que esto podría permitir prevenir su mal uso. Se desistió del intento cuando se dejó de prescribir la solicitud en 1999. De tal forma que el rango legal del open source es el mismo que el de software libre. No hay restricción legal para su uso. Malentendidos del open source. La definición de open source es suficientemente clara y está bastante claro que el típico programa no libre no cumple con esa condición. Entonces, se piensa que una compañía de software open source podría ser cualquiera cuyo producto tenga las características del software libre, pero esto está muy equivocado. ¿Por qué? Estas compañías tratan de que todos sus productos sean considerados de software libre cuando en realidad no lo son. Y estas se presentan a sí mismas como compañías open source. ¿Cómo promover el software libre si se trabaja en una universidad? En el movimiento del software libre, creemos que los usuarios de ordenadores deberían tener la libertad para cambiar y redistribuir el software que utilizan. El adjetivo libre en el software libre hace referencia a la libertad,
libertad del usuario para ejecutar, modificar y redistribuir el software. El software libre contribuye al saber humano, al contrario que lo hace el software privado. Por este motivo, las universidades deberían fomentar el software libre para hacer una aportación al progreso del conocimiento humano, del mismo modo que deben animar a científicos y académicos a publicar sus obras. Pero el software y la ciencia despiertan la codicia de un gran número de gerentes de empresas. Por lo tanto, consideran que deberían vender estos programas que los universitarios desarrollan. ¿Cómo puede hacerse que los gerentes de estas empresas tomen conciencia de que estos programas no se deberían vender, más se deberían distribuir entre los universitarios? Estos programas deben desarrollarse en base a GNU-GPL. De otro modo, estaríamos infringiendo el copyright. Una vez desaparecido cualquier rastro de símbolo de dólar en sus ojos, por lo general consentirán en publicarlo como software libre. No todas las universidades tienen políticas codiciosas. La política de la Universidad de Texas tiene una política que facilita que todo el software desarrollado en ella se publique como software libre bajo la licencia GPL. Univates en Brasil y el Indian Institute of Information Technology en India practican políticas de publicación de software con GLP. Si se gana el apoyo de profesores, se puede implantar estas políticas en nuestra universidad. Sea cual sea la postura que tengamos, siempre conviene mostrar determinación y adoptar una perspectiva ética, tal y como lo hacemos nosotros en el movimiento del software libre. Si deseamos tratar al público éticamente, el software debería ser libre en el sentido de libertad para todos. Vender software libre. Mucha gente cree que el espíritu del proyecto GNU consiste en que no se debe poner precio a la distribución de copias del software o que se debe cobrar lo menos posible, lo suficiente para cubrir costos. En realidad, nosotros defendemos que quienes redistribuyen software libre cobran cuanto quieran o cuanto puedan. La palabra libre admite dos significados generales. Se puede referir tanto a la libertad como al precio. Cuando hablamos de software libre, nos referimos a la libertad y no al precio. En concreto, esto significa que un usuario es libre de instalar un programa, cambiarlo y redistribuirlo con o sin cambios. Algunas veces los programas libres se redistribuyen gratis y otras a cambio de un precio cuantioso. A menudo, un mismo programa está disponible en ambas formas en diferentes lugares. El programa es libre, sin que importe su precio, porque los usuarios lo pueden utilizar libremente. Los programas que no son libres se venden frecuentemente a precios altos, pero a veces una tienda te ofrece una copia sin cobrarte. No obstante, eso no le conviene en software libre. Con o sin precio, el programa no es libre porque los usuarios no tienen libertad. Dado que el software libre no es una cuestión de precio, un precio bajo no resulta más libre ni más próximo a lo libre. De modo que si redistribuimos copias de software libre, también puedes fijar un precio cuantioso para hacer algo de dinero. Redistribuir software es una actividad buena y legítima. Si lo haces, también puedes sacar una ganancia por ello. Distribuir software libre es una oportunidad de obtener medios para el desarrollo. ¿Puede desalentar un precio de distribución más alto el uso de software libre? Otro motivo de preocupación común está relacionado con la popularidad del software libre. La gente piensa que los precios de distribución altos podrían reducir el número de usuarios o que los precios bajos podrían limitarlo. Esto resulta cierto para el software privado, pero el software libre es distinto. Con tantas maneras de conseguir copias, el precio del servicio de distribución tiene menos efecto en su popularidad. A largo plazo, la cantidad de gente que use software libre depende principalmente de cuánto puede hacer con el software libre y de lo fácil que sea su manejo. Muchos usuarios seguirán utilizando un software privado si el software libre no puede hacer el trabajo que ellos necesitan. Así que si se quiere incrementar el número de usuarios a largo plazo, sobre todo, se debe desarrollar más software libre. La expresión vender software también puede ser confusa.
Rigurosamente, vender significa intercambiar bienes por dinero. Vender una copia de un programa libre es legítimo. ¿El software libre necesita documentación libre? La mayor deficiencia en los sistemas operativos libres no se encuentra en el software, sino en la falta de buenos manuales libres que podamos incluir en esos sistemas. Muchos de nuestros programas más importantes no vienen acompañados de manuales completos. La documentación es una parte esencial de cualquier paquete de software. Cuando un paquete de software libre relevante no está acompañado de un manual libre, se produce una tremenda laguna o un tremendo problema. La documentación libre, como el software libre, es un asunto de libertad y no de precio. La distribución, incluyendo la distribución comercial, debe ser permitida, de modo que el manual pueda acompañar a cada copia del programa, en papel o en la red. El permiso de modificación es también crucial. Para seguir con la exposición, vamos a hablar sobre la canción del software libre. Esta canción se da a conocer en el libro de Richard Stallman y fue escrita por él en el año 1993, que tiene como objetivo, como tema, hablar del software libre. Y esta canción ya se realizó en versión folclore, en versión heavy metal, ya se ha traducido en distintos idiomas. En el idioma castellano usado en Latinoamérica es el siguiente, y dice así la canción: únansenos ahora y compartan el software. Serán libres, hackers, serán libres. Únansenos ahora y compartan el software. Los ávaros pueden conseguir montones de dinero. Eso es cierto, hackers, eso es cierto, pero no pueden ayudar a los vecinos. Eso no es bueno, hackers, eso no es bueno. Cuando tengamos suficiente software libre a nuestra disposición, hackers, tiraremos esas sucias licencias para siempre, hackers, para siempre. Termina en la parte inicial que dice: únansenos ahora y compartan el software, serán libres, hackers, serán libres. Como escuchan, como ven, esta canción se refiere a que nosotros debemos ser libres, usar estos software libremente sin ningún tipo de acceso. De esa forma nos vamos a beneficiar y sobre todo los propietarios se pueden beneficiar económicamente, sí, por cobrar por la utilización de esos software, pero nosotros vamos a tirar esas licencias para el beneficio de la sociedad. Como segundo punto, vamos a hablar el porqué del software libre. Para responder esta pregunta nos planteamos las siguientes interrogantes. ¿Es posible copiar el programa? ¿Quién deberá decidir si esto se lleva a cabo o no? ¿Las personas involucradas o un tercero llamado propietario? Bien, por lo general, los desarrolladores del software libre se benefician económicamente, ya que ellos desarrollan el programa, cobran un monto, ¿no?, económico para nosotros poder ingresar como usuarios. Entonces, este criterio no es aplicable según Richard Stallman, ya que nosotros debemos animar a los usuarios, a los desarrolladores, para que ellos puedan compartir esos programas y de esta forma pues mejorar el software libre. Para Richard Stallman, obtener beneficios económicos privatizando los medios de comunicación y dejando que solamente unos pocos puedan tener acceso a ello es totalmente inmoral, pues él cree firmemente que los medios de comunicación, así como la libertad para acceder a esos programas, a nosotros como usuarios, como sociedad, nos hacen más cultos, democráticos, nos podemos informar, dejando la ignorancia a un lado y podemos hacer valer nuestros derechos. Siguiente punto, incorporado en este ítem que dice por qué el software debe ser libre, trata de cómo los propietarios justifican su poder. Ellos justifican a partir de dos argumentos. El primer argumento es el argumento emocional. El argumento emocional dice: pongo mi sudor, pongo mi corazón, mi alma en este trabajo, por lo tanto es mío y me pertenece. Bien, este apego emocional puede resultar conveniente por ciertos momentos. Ellos justifican emocionalmente que este programa o trabajo es de ellos. Sin embargo, en una empresa, ellos pueden ceder y firmar sus derechos y a cambio de un beneficio económico. Por lo tanto, este argumento emocional se desvanece. Bueno, el siguiente argumento es el argumento económico. Quiere decir, como vemos acá, quiero ser rico, tengo que vivir de algo,
Si no me dejas enriquecerme por programar, entonces dejaré de programar. Este es el argumento económico que utilizan los propietarios de dichos software. Entonces, es como una amenaza para los usuarios. Si no me dejas cobrar por lo que yo programo, entonces ya no programo y ustedes no se benefician. En el sistema en el que impera la propiedad intelectual, el desarrollo del software libre, el desarrollo del software siempre va vinculado a un propietario. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras exista esta privacidad de software, de programas, pues solamente tenemos dos opciones. Bien, nos vamos a enfrentar a la elección de software propietario o nada. Bien pagamos o no nos beneficiamos del software, del programa. Siguiente punto. El argumento en contra de la propiedad del software. ¿Qué dice? Richard Stallman menciona en su libro que se debe evaluar el efecto en la sociedad de dos opciones, que es del software libre y el software propietario. Debemos evaluar independientemente estas dos opciones. Si una de estas es beneficiosa, entonces optamos por la beneficiosa. Si una de estas no beneficia a la sociedad, simplemente eliminamos estas dos opciones y nos quedamos con la que beneficia a la sociedad. Por lo tanto, para determinar el efecto de restringir el derecho a compartir, comparamos los beneficios del software libre y software propietario. Vemos qué beneficios nos brinda el software propietario a los usuarios y de la misma forma vemos qué beneficios aporta si este mismo software no se cobra, es libre para todos. Cobrar el software cuesta caro a la sociedad. ¿Qué ocasiona? Encarece la distribución, encarece la construcción de los programas y de esta forma también lo hace menos efectivos y satisfactorios para su uso. Siguiente punto, el perjuicio ocasionado por obstaculizar el software. Entre los daños materiales que se obtiene por la obstrucción de los software tenemos los siguientes. Primer punto, un menor número de personas que usan el programa. Segundo, ninguno de los usuarios pueden adaptar o arreglar o modificar dicho programa. El tercer punto es, otros desarrolladores no pueden aprender el programa o basar algún trabajo nuevo en él. Estos son los tres daños materiales que ocasiona la restricción del software. Entonces, imponer un precio en algo o bien podría ser gratuito, es un cambio cualitativo, pues el pago impuesto unilateralmente para poder distribuir y hacer uso de este programa provoca una gran desincentivo para todos nosotros, ya que tenemos que pagar para poder usar algo que en realidad va a terminar siendo útil para todos en distintos aspectos de nuestra vida cotidiana. Siguiente punto. ¿El software debería ser libre? Bien, este punto nos habla que, si bien es cierto, el restringir el acceso a los programas nos muestra efectos negativos para la sociedad, pues deberían existir propietarios no deberían existir propietarios de los programas, pues la sociedad necesita del software de los programas libres. Como ya lo hemos mencionado reiteradas veces, el software propietario sería un pobre sustituto, y enfocarnos en un sustituto pues es una manera lógica de conseguir lo que necesitamos. Simplemente no lo vamos a lograr. Un personaje muy conocido en el mundo de la informática, nombrado Václav Havel, aconsejó lo siguiente: trabajar por algo que es bueno, no simplemente porque tiene probabilidades de éxito, sino también porque es beneficioso. Entonces, un negocio que produce software propietarios probablemente va a tener éxito y beneficios económicos, pero en sus propios términos, ¿verdad? Sin embargo, no es posible que beneficie a la sociedad cobrando un importe, un precio por el acceso a estos programas. El siguiente punto es financiar el software libre. ¿A qué se refiere?
Como ya mencioné anteriormente, Richard Stallman menciona que es necesario dar una recompensa, un incentivo a estos desarrolladores por su creatividad y por el gran beneficio que nos aporta a todos nosotros. Sin embargo, hay instituciones que pueden financiar estos software, no necesariamente nosotros. Pueden ser instituciones ya existentes como los fabricantes de hardware. Por ejemplo, ellos saben que es esencial colaborar con el desarrollo de software y ellos pueden financiar esos programas. Otra institución que puede financiar de alguna manera es la Fundación de Software Libre, como ya mencionó mi compañera anteriormente. Esta fundación no tiene ánimos de lucro, sin embargo ellos pueden subvencionar los programas a los programadores. Pues la mayoría de los fondos que obtiene la fundación anteriormente era en base a la compra de disquetes, ahora pues es mediante la compra de cintas de correo y otros productos. Ellos tienen fondos. Otra forma de financiarse es a través de grandes donaciones de importantes fabricantes de ordenadores. Y con esos fondos, pues la Fundación de Software Libre, fundado por Richard Stallman, puede subvencionar a los programadores. Bien, otro punto es, ¿qué deben los usuarios a los desarrolladores de los programas? Bien, nos preguntamos esta pregunta, ¿no? Si nosotros usamos el software y nos beneficiamos de ello, ¿qué debemos a estos desarrolladores, a los que han inventado este programa? Bien, nosotros tenemos una obligación moral de contribuir económicamente, se puede decir, a ellos, ya que gracias a ellos es que estamos usando dicho programa para distintos objetivos. Sin embargo, existe una paradoja muy interesante que menciona en el libro de Richard Stallman, que dice, el desarrollador del software útil tiene derecho a recibir una recompensa, un apoyo de los usuarios, pero cualquier intento que se convierta en una obligación moral y que pase a ser una petición, simplemente destruye la base de la obligación. Mejor dicho, la obligación moral existe, por lo tanto nosotros debemos retribuir económicamente. Pero si el propietario de ese software nos pone como condición, yo desarrollo el programa y tú me pagas, y si no me pagas simplemente no tienes acceso a ello, pues entonces esa obligación moral ya deja de existir y ya no tenemos derecho a retribuirle económicamente, porque esa no es la condición. La condición es una recompensa, no es, si es algo obligatorio, eso merece ya un castigo. Por lo tanto, pedir las dos cosas a la vez no es factible. Siguiendo con la exposición, vamos a dar a conocer un punto muy importante, el cual nos dice la importancia del software libre. El software libre es de gran utilidad, ya que distintos programadores requieren de un código abierto para poder modificar, actualizar, crear distintas versiones, así también trabajar en base a esos programas, y depende de la sección a la cual quieren enfocarse. Lo que puede aportar el software libre en nuestras instituciones educativas, empresas, según cómo se introduzca, nos permite un enfoque, un modelo cultural y tecnológico. Es otra manera de entender las relaciones de las personas, el conocimiento y las herramientas digitales. Por otro lado, el modelo del software cerrado y privativo sería más enfocado al dinero y al prestigio de la persona que lo ha creado y no en nosotros mismos. Y pues ahí es cuando se pierde la magnífica ocasión de transformar las aulas y la sociedad. Actualmente no solo se pueden hacer las mismas cosas con ambos tipos de software, ya sea libre o privativo, sino que han determinado circunstancias que se pueden hacer más cosas con el software libre que con el software cerrado, como abrir formatos de archivos con el Open Document, que es el estándar aprobado por las universidades latinoamericanas y que el software privativo como es el de Microsoft no puede abrir. Para culminar esta exposición vamos a dar a conocer lo que es el software libre en el Perú. Bien, en el Perú el panorama es un tanto desalentador, excepto por
dos instituciones que son el Red Hat y Linux Perú. Estas instituciones apoyan a las MIPES y a las pymes. Red Hat viene a ser un término empleado conocido en el entorno del software que apoya libremente, que permite el acceso libre a lo que son a los usuarios. Es un tipo de programas cuyo código de fuente es libre de distribución, y para ser revisado y copiado y hacer mejoras sobre ello, no nos restringe el acceso como el software privativo. Por lo tanto, hay otros usuarios que son de GNU Linux, el cual pues están completamente inmersos en el Wares. ¿Qué es el Wares? El Wares es un término utilizado para designar el software privativo que usa parches o cracks para activarse. Bien, el comienzo de este problema del software privativo radica a fines del siglo 90, a fines de los 90, mejor dicho, cuando Microsoft estaba en su apogeo monopólico y hizo que muchos países pues dependan prácticamente del Windows, exceptuando algunas empresas, y de esta forma se generaba, pues ahí empezó el software con privacidad, ¿no? Con propietario. Con el pasar del tiempo en nuestro país, el expresidente Toledo, Alejandro Toledo, en su gobierno, logró hacer un convenio con Microsoft para poder facilitar las licencias para que se instalen las PCs de los centros educativos en nuestro país, y de esa forma instalar el Windows XP profesional. Ese es un pequeño antecedente de cómo fue cambiando, ¿no?, esta privatización del software en cuanto al Windows se refiere en nuestro país. La situación actual en el Perú. Actualmente estamos mucho más sumergidos en el software privativo, en el software con propiedad. Pues a decir verdad, muchos tal vez de los estudiantes universitarios, cuando se les habla del GNU Linux, no saben de las maravillas que ofrece. No saben que ahí podemos encontrar software de acceso libre y en los cuales podemos trabajar, podemos modificar, actualizar y hacer otras actividades. Compañías como Red Hat y Perú Linux están fomentando el uso empresarial, ¿ya?, de estos sistemas, el cual está ganando seguidores en casi todas las MIPES y pymes que existen en nuestro país. Si bien es cierto, el uso de las computadoras personales todavía seguimos arraigados a Windows. En muchos aspectos, además, apenas se usan software de GNU como el Backtrack y Benny con el único propósito de ordenar el Internet en redes Wi-Fi ajenas, y no lo usamos para otros motivos. Lo que más sorprende es que en las declaraciones, en distintas entrevistas de Richard Stallman y de la Fundación de Software Libre sobre el software propietario, justamente coinciden con la situación actual que estamos atravesando en nuestro país en cuanto a ese tema se refiere. Ellos ven que hay una necesidad de desarrollar el software libre de código abierto, pero sin embargo las mismas autoridades, tal vez políticas, nos limitan a su acceso, pues no generan oportunidades ni políticas para poder hacer uso de ello. Ahí vemos cómo el gobierno no pone de su parte a la hora de apostar a su desarrollo verdaderamente sostenible en comparación con países latinoamericanos vecinos como son Venezuela, son Argentina, Bolivia, Colombia, que ellos sí apuestan por el software libre. Brasil es uno de los países, o es el país que más apoyo e incentivos da para nosotros poder usar el software libre. Y eso es lo que un poco, tal vez, nuestro país debe aprender de estos países vecinos, ¿no? Bien, se dice que hay un temor del software libre. Si bien es cierto, hay muchas personas que creen que tal vez los software libres no son confiables, son inseguros o no brindan las mismas ventajas que un software propietario, que tienen características de inestabilidad y pues no se puede abastecer la empresa, así también como nosotros los usuarios. Sin embargo, esto no es en su totalidad cierto, pues
hay productos sólidos, confiables, así como también con soporte en línea, y se pueden trabajar y existen muchas posibilidades de mejora, y además que hay muchos organismos públicos y privados que lo usan en nuestro país. ¿Y cuáles son los países, mejor dicho, cuáles son las empresas públicas o privadas que hacen uso del software libre en el Perú? Bueno, son las siguientes. En instituciones públicas tenemos el Poder Judicial, tenemos el COFIDE, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, así también tenemos al MINDES, Ministerio Público, entre otros, así también la SUNAT. Y en instituciones privadas está Ripley, está Saga Falabella, Interbank, Movistar, la PUC, así también la Universidad de San Martín de Porres. Como ven, son distintas empresas privadas y públicas que confían en el software libre y no tienen ese temor, como muchos manifiestan, de que son inseguros, que no son confiables. Y para culminar, proponemos, ¿no?, que el gobierno peruano tome la decisión política de hacer uso del código libre, que sea obligatorio, que su uso sea obligatorio. De esa forma poder abaratar costos, poder instruirnos, mejorar en nuestras actividades diarias y sin tener que tal vez pagar un aporte económico a los propietarios. De esa forma pues crece el Perú en cuanto a sus conocimientos se refiere y no estamos en gran desventaja ante otros países como en la actualidad nos encontramos. Gracias. Muchísimas gracias por su atención. No olvides compartir y apoyar al software libre y al código abierto. No olvides darle like al video y suscribirte a mi canal. Gracias.